Bueno, pues esta es una presentación. Primero quisiera platicarles un poquito de dónde salió. La verdad es que tengo un muy buen amigo que es por ahí ciclista y no sé si se conectó o no, pero un día me preguntó que qué podía hacer porque quería meter un escrito, pero no sabía ante qué, no sabía qué pedirle. Y la verdad es que es parte de una asociación muy, muy grande, pero creo que al final de cuentas entendí que realmente muchas veces las asociaciones o las personas físicas o las personas que a veces nos dedicamos a un tema como este, muchas veces no sabemos ante qué autoridad o qué medio o qué tenemos que hacer para pedir algo. Y es una duda general que al final de cuentas yo creo que es muy válida. La verdad es que nadie nos enseña cuestiones jurídicas en la vida, ni en la universidad, ni en nada, entonces es muy válido tener este tipo de dudas. Y la verdad me pareció muy interesante exponer este tema. Intento ser lo menos técnica posible, sino ser como lo más práctica. Entonces, si tienen dudas, ahí me van diciendo. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Qué estamos intentando con esta presentación? Bueno, vamos a intentar garantizar y proteger el derecho a la movilidad a través de un recurso o medio que podamos presentar ante una autoridad para que dé cumplimiento a una prerrogativa mandatada por ley. Puede ser una ley, una norma o un reglamento. ¿Qué es lo que pretendo que podamos tener al finalizar esta presentación? Bueno, identificar a las autoridades y su nivel jerárquico, identificar el medio o recurso a utilizar o diseñar y ejecutar una estrategia legal. Quiero hacer tantito la aclaración, me parece que hay una o dos personas que pudieran ser aquí autoridades. Esto también puede aplicar para las autoridades. Muchas veces cuando estamos en gobierno no sabemos bien qué es lo que le tenemos que presentar a alguna otra autoridad. Entonces, esto también nos puede dar un poquito la pauta. Está un poquito más enfocado a ciudadanos, pero si tienen alguna duda, ahí me van diciendo. Bueno, vamos a iniciar por un concepto que es muy, muy, muy básico. Este es el artículo primero constitucional, intentando ser un poquito más desglosado y no transcribiendo toda la literalidad del artículo. Pero bueno, ¿qué dice nuestro artículo primero constitucional? Que todas las personas gozan de derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, es decir, en la Constitución Federal, en los tratados internacionales, y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de que esos derechos se promuevan, se respeten, protejan y garanticen. Estas cuatro palabras son súper importantes porque es de aquí donde nosotros nos vamos a agarrar para que una autoridad pueda hacer promueva la movilidad o respete nuestros derechos, por ejemplo, del peatón, que muchas veces a las autoridades se les olvida por completo, ¿no? Protejan, ¿qué tal? A lo mejor están haciendo un distribuidor vial y se están olvidando de las banquetas o de las ciclovías, entonces realmente no están protegiendo, o garanticen a través de alguna acción ese derecho humano. Entonces, estas cuatro palabras son las que obligan a las autoridades a que, en cierta forma, se obliguen a que los derechos humanos sean promovidos, respetados, se protejan y se garanticen. Bueno, hay que reconocer que existen varios niveles de gobierno. Generalmente tenemos, bueno, ya aquí en Michoacán tenemos un cuarto nivel, pero te lo voy a explicar. Tenemos en la federación el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahorita voy a profundizar en cada uno de ellos. En el estado también tenemos un ejecutivo, un legislativo y un judicial. En el municipio únicamente tenemos un ejecutivo, un legislativo y otro, por ejemplo, lo voy a precisar, tal vez de aquí nadie tiene esa circunstancia, pero aquí en Michoacán ya tenemos unos como se le llaman consejos municipales o consejos o pueblos con presupuesto libre y autodeterminación que fungen como un ejecutivo y un legislativo. Entonces tenemos como un cuarto nivel en algunos estados. También el que tiene un poquito esta circunstancia es Oaxaca. Pero bueno, ahorita lo vamos profundizando. Siguiente. A nivel federal, ¿quién es el ejecutivo? Bueno, el ejecutivo se puede entender, siempre se entiende como el presidente. Sin embargo, el presidente no engloba todas las atribuciones, sino que a través de las diversas secretarías y organismos desglosa funciones. En este caso particular, en el tema de la movilidad, pues tenemos secretarías que pudieran ser vinculantes, como es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la famosa SEDATU, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ahora me parece ya cambió el nombre también a Infraestructura,
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ellos son el ejecutivo a nivel federal. Esto ahorita voy a ir explicando un poquito por qué es importante quién es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El legislativo, en su caso, es el Senado y la Cámara de Diputados, y a nivel federal, el judicial es el Poder Judicial de la Federación. Ahora vámonos al ámbito estatal. Siguiente, por favor. A nivel federal, ante un ejecutivo, generalmente lo único que tenemos es un escrito ciudadano, ya que no existen procedimientos ni medios a través del cual podamos vincular a nivel federal una circunstancia como para una solicitud. O sea, no existe como un medio como tal establecido en las leyes que digan, este es el medio que le tienes que presentar al Ejecutivo, sino que se ha hecho a través de escritos ciudadanos o en algunas circunstancias, si es una violación de derechos humanos, pudiera hacerse como un tema de queja ante la Comisión de Derechos Humanos. A nivel legislativo, como ustedes saben, pues no tenemos nosotros la facultad muchas veces de en el Congreso presentar una iniciativa, sino que es a través de nuestros representantes que elegimos las personas que presentan las reformas, derogaciones, propuestas de ley. Entonces, a nivel federal, lo único que tenemos es como una propuesta ciudadana a una reforma de una ley o de una aprobación de, pues no sé, de una nueva ley. Por ejemplo, en el caso de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, hubo mucha participación ciudadana. Se unieron varios colectivos y varias asociaciones y participaron junto con el legislativo para que se generara la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. A nivel judicial, lo único que tenemos es el amparo. Lo marco un poquito más porque ese es como, por así decirlo, como el recurso legal que para todo aplica. Y de verdad que un amparo se puede presentar desde una página, pero eso lo voy a ver un poquito más adelante. Entonces, ya hasta ahí quedó el nivel federal. Vámonos al nivel estatal. A nivel estatal, ¿quién es el ejecutivo? Bueno, viene siendo a nivel general el gobernador en primera instancia y posteriormente la Secretaría de Obras Públicas. En los estados se puede llamar diferente, ¿ok? La Secretaría de Movilidad o Transporte o la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Medio Ambiente son las que están más relacionadas. Cada estado tiene su autonomía y puede decidir cómo se llaman sus secretarías. Por ejemplo, aquí en Michoacán, la Secretaría Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, tenemos una de Comunicaciones y Obras Públicas y también la de Medio Ambiente, pero al final de cuentas son casi las secretarías que están más vinculadas a un tema de movilidad. En el legislativo, bueno, pues tenemos el Congreso de cada estado. En este caso, bueno, la Ciudad de México, por ejemplo, se considera como un tipo de estado y tiene su Congreso en la Ciudad de México. En Querétaro, pues será el Congreso de Querétaro. En Michoacán es el Congreso de Michoacán. En Estado de México, el Congreso del Estado de México. A nivel judicial, a nivel estado, vamos a contar con dos elementos muy importantes. Otra vez, el Poder Judicial de la Federación, que en todos los estados y en casi al menos por estado en 2 ciudades hay este tipo de juzgados, y los tribunales de justicia administrativa de cada estado. Cada estado tiene un tribunal de justicia administrativa y aquí muchas veces la competencia, a veces me dicen, oye, ¿qué presento? Pues mira, realmente las leyes no te dicen que puedes presentar a veces uno que antes que otro, pero el que más protege siempre es el del Poder Judicial de la Federación, pero ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. A nivel estado, es exactamente lo mismo que en la Federación. Escrito ciudadana, legislativo, propuesta ciudadana y en el judicial, el amparo o un juicio administrativo. El amparo, como les venía mencionando, el amparo es como un recurso, ahorita me estoy adelantando un poquito, es un recurso que básicamente protege todos los derechos humanos y es como la madre de cualquier recurso. Y el juicio administrativo, como lo vimos un poquito en la lámina anterior, correspondería a un tribunal de justicia administrativa. Todo acto de autoridad puede ser vinculante a algún recurso, porque como autoridad, nosotros siempre, bueno, me voy a suponer que yo estoy en el caso de una autoridad. Como autoridad, al yo ejercer una acción, puedo afectar el derecho del ciudadano, entonces el ciudadano se puede quejar. Caso ejemplo, voy a poner una ciclovía, ¿no? Está poniendo una ciclovía y
a lo mejor existen dos lados, siempre vemos dos lados, los cochistas y los que, bueno, estamos a favor de esta infraestructura, ¿no? Entonces, en nuestro caso, a lo mejor como ciclistas estamos a favor, pero vemos que a lo mejor está haciéndose en un carril inadecuado o no se le está poniendo confinamiento o estamos viendo que a lo mejor no es adecuado, entonces podemos promover un juicio administrativo, dado que la ciclovía no cumple ni nos garantiza el derecho a la movilidad en las condiciones que señala la ley. Pero a lo mejor el cochista dice, no, es que me está quitando un carril, ¿no? La que siempre conocemos. Entonces, también pudiera promover un juicio administrativo porque esa ciclovía, pues a lo mejor en su entender, pues le afecta, ¿no? Entonces, siempre cualquier acto administrativo es vulnerable, de algún tipo de recurso ciudadano, que en este caso puede ser el juicio administrativo o el amparo. En los estados muchas veces lo pueden llamar el juicio administrativo, un juicio de nulidad, tiene distintos nombres, pero por eso siempre yo digo que el amparo podría ser la solución, porque con ese como que no hay pierde. A estar buscando un poquito en los códigos de justicia administrativa qué hacer. Y en el amparo es lo mismo en toda la federación y en todos los estados. Se promueve bajo lo mismo y si todavía no cumples con lo que conlleva un amparo, te hacen un requerimiento para que cumplas. Entonces, es como un recurso muy noble para que se pueda presentar. A nivel municipal, que para mí este es de los más importantes, el ejecutivo sería el presidente municipal y el propio cabildo. Aquí creo que no lo puse, pero el cabildo va a fungir como un ente legislativo. Ahorita les voy a explicar un poquito más a detalle, pero eso a nivel municipal es lo más importante. Pero bueno, regresando al ejecutivo, el presidente, así como las secretarías o direcciones, muchas veces según el tamaño del municipio, le llaman secretaría o le llaman dirección, y puedes tener pues la dirección de obras públicas, la de movilidad o la de medio ambiente, o a veces hay algunas otras parques y jardines o el alumbrado, ¿no? Porque también el tema de la movilidad tiene que ver pues también de transitar en condiciones de seguridad y a veces el alumbrado público es un tema muy importante. A nivel legislativo, la gente, bueno, muchas veces no conoce qué es el cabildo, pero lo voy a explicar así rápidamente. El presidente, cuando uno vota, va a votar en las elecciones, por la parte de atrás hay una planilla que dice que son regidores y un síndico o síndica municipal. Entonces, cuando uno vota por un equipo, que ese equipo básicamente es el que va a hacer las normas y los reglamentos en materia municipal. Por ejemplo, el cabildo es el que vota los reglamentos de tránsito, un reglamento de movilidad, un reglamento por ejemplo, de construcciones, de a lo mejor de obra pública. Entonces, estas figuras que están compuestas por el presidente municipal, por regidores y por síndico, es quien hace la normatividad a nivel municipal. Entonces, es muy importante y en teoría, pues se supone que son ciudadanos que son cercanos pues con la ciudadanía y que deberían estar abiertos porque pues evidentemente el cabildo muchas veces, pues no son peritos técnicos, entonces muchas veces para los municipios sí es importante que la ciudadanía se acerque con los regidores y regidoras para que se puedan impulsar las mejoras a nivel municipal que se necesitan. A nivel judicial, pues lo vamos a poner así, existe otra vez el Poder Judicial de la Federación, que es el que hemos estado mencionando, el Tribunal de Justicia Administrativa de ese estado local, y muchas veces el propio ayuntamiento tiene algún recurso, a veces le llaman recurso de revisión, un recurso de apelación, ahí sería muchas veces de ir a preguntar porque de municipio a municipio puede llegar a cambiar. Caso ejemplo aquí en Morelia, que es de donde radico, existe en la Secretaría del Ayuntamiento un recurso que se llama recurso de revisión, que básicamente es como revisar el acto administrativo. Básicamente tenemos lo mismo a nivel ejecutivo, que básicamente esta es como la parte más importante. Únicamente tenemos escritos ciudadanos, en el legislativo propuestas ciudadanas y en el judicial el amparo o un juicio administrativo. O sea, es igual que en el Estado. Bueno, una vez que vimos lo anterior, sí necesitamos hacer un diseño de una estrategia. Yo lo llamo estrategia legal porque, bueno, para mí la concepción es una estrategia legal, pero usted la puede llamar una estrategia ciudadana o una estrategia para generar algo, ¿no?
Bueno, como ya vimos las autoridades, primero lo que se tiene que hacer es identificar qué autoridades y de qué niveles. Voy a poner un ejemplo, a ver si me ayudan a participar un poquito. A ver, supongamos que aquí, ¿no? En la ciudad de Morelia se va a construir en una vía federal con que tiene intersección con una vía municipal, un puente antipeatonal. Ahí, ¿qué autoridades consideran que pudieran tener un interés? Pero, creo que el interés tendría que ser del municipio, Ujú, la secretaría, si existe una secretaría de movilidad, ujú. ahí es en donde se tendría que platicar o sentarse o pedir información acerca del proyecto. Y, ¿con qué vialidad interseccionaba, perdón? Es una federal y una municipal. Es una intersección municipal y federal. Yo iría primero por el tema municipal, Ok, como la autoridad más próxima. ok, Aunque quizás también no está de más, a lo mejor pedir un oficio como solicitando información, si es que la institución federal, que sería lo mejor, Comunicaciones y Transportes, tuviera información acerca de ese proyecto. ok. Muy bien. Fabi, bien, muy bien. Así como quise hacer un ejemplo un poquito medio técnico, porque estas son las circunstancias que pasan. Van a instalar un puente antipeatonal, ¿no? Y estamos en contra porque a lo mejor pues lo que queremos o lo que queda ahí es un cruce a nivel, porque pues, o sea, todos, ya no me voy a meter porque los puentes antipeatonales no, ¿verdad? Pero como dice Fab, pues a lo mejor la autoridad más próxima es el municipio y la siguiente sería la federación porque tiene una intersección. Las dos autoridades tienen participación ahí porque, como dije, es una intersección federal, es una calle federal que interactúa con una municipal. Entonces, las dos puede ser que se estén poniendo de acuerdo para ese proyecto. Entonces, aquí ya identificamos qué autoridades. Identificamos dos niveles, uno federal y uno municipal. Ahora tendríamos que identificar qué autoridad en lo municipal es, a lo mejor investigar cuál es la oficina que se encarga de los proyectos de movilidad. Y nos sale a lo mejor la Secretaría de Movilidad. Y a nivel federal, pues investigamos que la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que más bien así la conocemos. Ahora, una vez que sabemos esto, necesitamos saber qué queremos hacer. Queremos detener la obra, queremos solicitar una obra ahí mismo, queremos que consideren en proyectos a lo mejor, pues no sé, alguna adecuación, queremos a lo mejor una armonización y o reformas a las leyes y reglamentos. ¿Qué es lo que queremos? Eso es lo que tenemos que saber subsecuentemente. Y después tenemos que ver qué vamos a presentar. Si vamos a presentar un escrito o si podemos presentar un amparo. A ver, pensando otra vez en el ejemplo del puente antipeatonal. Ya sabemos qué es el municipio y sabemos qué es la federación. Ya identificamos qué autoridades son. Supongamos que es una Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y sabemos que lo que queremos es que se detenga esa obra y que mejor se haga un cruce a nivel o una adecuación con semáforos peatonales. Ya sabemos lo básico. Ahora lo que necesitamos saber es cómo lo vamos a hacer. ¿Qué hacemos? ¿Presentamos un escrito? ¿Presentamos un amparo? ¿Qué hacemos? En este caso, yo, a mi consideración, tendríamos que ver en qué momento estamos. Si la obra se está ejecutando en este momento, a lo mejor yo propondría un amparo. ¿Por qué un amparo? Porque el amparo, además de garantizar nuestro derecho y protegerlo, puede llegar a suspender una obra pública. Entonces, ese sería como un plus. Pero si a lo mejor si no se está ejecutando y a lo mejor lo que queremos es que únicamente se ponga en consideración esa circunstancia, pues con un escrito estaría de momento haciéndose esa función, que es que queremos que se ponga en consideración esa circunstancia. No sé si más o menos hasta aquí, con este ejemplo, medio vamos captando cómo es que debería funcionar una estrategia con lo que hemos venido platicando. Pónganme ahí la manita si sí le van entendiendo. Azul.
Ok, muy bien. Solo tengo duda de, el oficio es un escrito, ¿no? Pero un amparo es, eh, Un recurso legal. ajá, pero no, ¿cómo es un amparo? A mí no me queda claro. Ok, bueno, vamos a a la siguiente. Primero, me metí ahorita como al diseño de la estrategia legal y qué es lo que deberíamos de considerar. Ahora, bueno, ya dijo Azul, Azul, yo quiero un amparo. Vámonos a ver qué es un amparo. Siguiente diapositiva, Azul. Bueno, aquí primero tengo definido un poquito qué es el escrito ciudadano, la propuesta ciudadana y después tengo lo del amparo. Pero vámonos paso por paso según la presentación. ¿Qué es un escrito ciudadano? Bueno, es un escrito ciudadano es donde yo, la que voy a firmar y la que voy a presentar un escrito, yo hay que poner a las autoridades aquí quién y quiénes promueven. O sea, por ejemplo, a lo mejor soy yo, es Azul, es Oscar, es María Fernanda, es Fabi. Hay que poner un domicilio, un correo, un teléfono de contacto, porque de verdad a veces en los escritos se nos van esos datos y a la hora de la hora la autoridad cómo nos va a contactar o cómo nos va a decir si es bueno la petición que pedimos o no. Y subsecuentemente tenemos que pedir es una petición. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que se detenga la obra. Yo en lo particular recomiendo que si sabemos un poquito de por qué debe pararse la obra, es decir, a lo mejor, pues porque no cumple con el derecho a la movilidad que señala la Constitución, lo pongamos. Si no sabemos, no hay que enrollarnos y nada más hay que pedir la petición concreta, ¿ok? En mi caso, por ejemplo, en el que puse ahorita del puente antipeatonal, a lo mejor si fuera el escrito ciudadano, a ver si le puedes hacer un poquito más zoom para que lo vean yo pondría, a ver, ya identificamos que es la Secretaría de Movilidad. A ver, yo y Fabiola solicitamos que se detenga la obra del puente antipeatonal, ya que ahí es un cruce peligroso, pero lo que debe hacerse es un cruce a nivel. Hasta ahí estaría bien, ¿ok? Y si quieren agregar el fundamento jurídico, pues sería, y lo anterior sería para que cumpla esta autoridad, garantice el derecho a la movilidad, que a lo mejor señala nuestra Constitución. No se tienen que enfrascar mucho en que si este artículo o que si esta fracción. La verdad es que eso ya es muy técnico y muchas veces la autoridad tiene la obligación de más bien hacer eso, de hacer la revisión de esa circunstancia para ver si está cumpliendo o no. Pero hay gente que le gusta ser más técnica y si tienen la posibilidad, pues adelante, échenle el fundamento jurídico, que al final de cuentas no va a sobrar, sino que va a dejar de pie que la autoridad esté incumpliendo con algunas circunstancias. Esto es el escrito ciudadano. Ahora, ¿qué es una propuesta ciudadana? Que básicamente la propuesta ciudadana la vimos para reformas, adiciones de leyes o creación de nuevas leyes o reglamentos. Ahí pues sería lo mismo, o sea, ya identificamos la autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué le tenemos que poner escrito? Es quién y quiénes promueven, domicilio, correo, teléfono de contacto y la petición en concreto. A lo mejor lo que yo quiero es una nueva ley, a lo mejor en mi estado ni existe la ley de movilidad y seguridad vial. Entonces yo quiero que el Congreso haga la ley de movilidad y seguridad vial. O en el municipio yo quiero que hagan un reglamento de movilidad y seguridad vial. O en el reglamento de tránsito yo quiero que dejen de multar si no traes casco como ciclista. O yo quiero que eliminen una fracción, que eso sería la derogación o la abrogación. Derogación o abrogación es como eliminar y básicamente podríamos pedir, yo quiero que deroguen esta fracción de reglamento de ley, toda vez que pues se contradice con el derecho a la movilidad, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, ahora el caso de San Luis Potosí, ¿no? Que acaba de quitar que no tiene examen de manejo para las licencias, ¿no? Pues yo quiero que se derogue esa excepción, pues ya que es contraria al tema de movilidad y seguridad vial. Esto sería la propuesta ciudadana para un tema legislativo. Aquí otra vez me voy a detener. Estos son los requisitos del amparo. El amparo, como lo dijimos, es la que se promueve ante el Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo podemos encontrar el Poder Judicial de la Federación? Yo creo que es el órgano más conocido entre los abogados. Entonces, si tiene un amigo abogado, dile, oye, ¿dónde está el Poder Judicial de la Federación? O
pueden buscar en su Maps, Poder Judicial de la Federación, y les van a salir dónde está. La verdad es que el amparo tiene como es muy benévolo con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en caso de que incluso esté mal tu amparo, te van a requerir para que lo rectifiques, o en caso de incluso de que no supieras cómo hacerlo, la propia ley de amparo te dice que tú puedes ir y presentarte y decir que quieres hacer un amparo, y alguien ahí, un secretario, o que se llega, así se le llama a las personas, te puede ayudar a hacer un amparo, a hacer el escrito. Entonces, pero bueno, en caso de que pues si ya queremos llegar como con todo, ¿qué es, no? Bueno, ¿quién y quiénes promover? Otra vez, es importantísimo. Yo, Geraldine Morales Campos, con domicilio en calle Acueducto, en Morelia, Michoacán. ¿Cuál es la petición? Quiero solicitar que el ayuntamiento detenga la obra del puente antipeatonal, toda vez que en ese cruce hay mucha inseguridad, y además se conoce que los puentes antipeatonales son factores de riesgo, solo benefician a un sector. Bueno, ustedes ahí le pueden poner lo que consideren. Y bueno, en este caso dice nombre y domicilio de tercero interesado. Muchas veces, si creemos que hay personas que pueden estar interesadas, se pueden señalar. Por ejemplo, a lo mejor ahí se afecta a una escuela. Entonces puede decir, pues se afecta a una escuela que está ahí, a un kinder o a una escuela en particular. Pero si no existe y no saben, pues no se le pone absolutamente nada. ¿Quién es la autoridad responsable? Ahí ustedes sí tienen que poner quién es la autoridad que está llevando a cabo dicha obra. Entonces, por ejemplo, si ustedes no tienen la certeza de quién es, pues pueden citar a la Secretaría, a lo mejor, de Movilidad de su ciudad, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Cabildo. O sea, incluso ustedes pueden hacer un listado de 300 autoridades y no pasa nada, porque el juzgado se va a encargar de preguntarle a cada uno si es cierto o no es cierto, ¿ok? Y una vez que ponen la autoridad responsable, ustedes le ponen el acto reclamado, que básicamente es la construcción de un puente antipeatonal. O, en términos genéricos, si no saben cómo expresarlo, ustedes pongan lo que les causa como molestia, así se podría decir. Si a ti te causa molestia que hagan un puente antipeatonal, que no designen presupuesto para ciclovías, que no designen presupuesto para la reparación de semáforos, que no designen presupuesto para la construcción de una banqueta, que no pongan semáforos peatonales, etcétera. Eso es tu acto reclamado. Incluso pudiese ser tan grande y pudieran llegar a ser 5, 6, 7, 8 o hasta 10. Ustedes podrían reclamarle al municipio todo lo que quisieran, y el municipio tendría que responder por cada uno. Es importante que pongan si hay una fecha de notificación y o de conocimiento. ¿Por qué? Porque el amparo sí, en teoría, tiene una restricción para realizarse, y es a partir de los 15 días del conocimiento. Pero, por ejemplo, en materia de movilidad, este término no aplicaría, porque muchas veces los actos son continuos. Es decir, por ejemplo, yo que soy peatona, si no me construyen una banqueta y todos los días camino por ahí y siguen sin construirla, es un acto continuo, es un acto continuo, es un acto que se sigue realizando, ¿ok? Es un acto que no para. Al final de cuentas, como camino yo todos los días por ahí, todos los días sigue esa molestia. Entonces no hay una fecha que tenga conocimiento desde cuándo está bien o está mal, sino que se puede decir que se desconoce únicamente. Preceptos que contengan los derechos humanos violentados. Aquí es muy fácil. Bueno, no sé si, bueno, para mí a lo mejor es fácil. El cuarto constitucional, el artículo 4, es el que habla sobre el derecho a la movilidad. Ya no se preocupen si es el párrafo 1, 2 o 3, ustedes nada más pongan el artículo 4, y ya de ahí en fuera, se tiene que hacer como un concepto de violación, o conceptos que básicamente es: se violenta mi derecho a la movilidad, el que no construye la banqueta porque no me puedo desplazar de forma cómoda y segura. O el puente antipeatonal viola mi derecho a la movilidad porque es en contra de no sé, del progreso de la movilidad, o porque me genera molestia el tenerlo que cruzar por la inseguridad. Básicamente un concepto de violación que a lo mejor suena muy técnico, puede ser básicamente, ahí voy, Tania, puede ser lo que te molesta y por qué te molesta. Ahora sí, Tania.
Tengo una pregunta y también podría ser por alguna situación médica, así como las personas vulnerables adultas que en ocasiones no pueden andar en algunas bancas en unas banquetas que son muy pequeñas, también ahí se podría meter a lo mejor alguna situación física, ¿sí entraría? Sí, sí entraría. Aquí Perfecto. date cuenta que incluso hasta un niño pudiera promoverla. No sé si bueno, acá es como la tendencia, últimamente los niños están promoviendo amparos. ¿Y por qué están promoviendo amparos los niños? Porque hay una circunstancia, ya es meterme un poquito más técnica, pero los adultos mayores, los indígenas y los niños tienen una denominada llamada suplencia de la queja. La suplencia de la queja es que si tú pides mal las cosas, el juzgado va a decir, ay, no supo pedirlo, pero como es de un grupo vulnerable, le voy a suplir la queja y voy a interpretar como lo que me quiso reclamar y le voy a conceder, como el amparo supliéndole la queja. Pero también los niños últimamente tienen esta circunstancia de que como los niños en teoría a lo mejor no entienden de conceptos jurídicos ni están familiarizados muchas veces, incluso hay niños que pueden no saber leer y promover el amparo, les hacen versiones de sentencias en una página y se los hacen como cuento. Querido niño Manuel, te cuento que tú promoviste el derecho a la movilidad porque no podías llegar a tu escuela de forma adecuada porque no existe banqueta. Revisamos tu caso y vimos que tenía razón, por lo cual le ordenamos al ayuntamiento que construya una banqueta. Y fin, esa es la sentencia. O sea, realmente cualquiera podría promover un amparo, o sea, no hay ¿cómo decirlo? Como una circunstancia que excluya que tú puedas promover esa naturaleza. Un adulto mayor, incluso, podría promoverlo y lo puede, así como les estoy platicando que esto es para el derecho a la movilidad, es para todo, es para el derecho a la salud, es para el derecho a la vivienda, es para varias circunstancias. Pero en este caso sí lo podrían promover por la falta de banqueta, por la falta de ¿cómo se llama? Pues no sé, de servicios, entonces sí se puede promover. Yo aquí en mi caso lo que yo recomiendo es que muchas veces en los estados y en los municipios existen como despachos que a veces por servicio social o porque les encanta el litigio estratégico o de diversas formas, dan sus servicios de forma gratuita y te pueden ayudar a generar un amparo. O incluso hay en páginas web que ya tienen machotes de amparo. Realmente estos requisitos, aunque se ven a lo mejor que son varios, son únicamente para que el juzgado pueda pedirle a la autoridad la información correspondiente. ¿Y qué hace el amparo? Pues el amparo es como la madre de los recursos y su promoción lo que intenta es proteger, garantizar y respetar los derechos humanos. Entonces, por todas las formas va a intentar que no se te violen los derechos. Y el juzgado lo que hace es investigar, ellos mismos son los que investigan y ven cuál es la normativa aplicable y qué se ha hecho y qué no se ha hecho para ver si tu petición es o no, pues fundada, pues por así decirlo, y te asiste pues la razón. Entonces, ellos se dedican básicamente a hacer todo el estudio, por eso digo que es un recurso muy noble, porque ellos hacen esa investigación y ese análisis y ellos son los que resuelven. Muchas veces, a veces por carga laboral y demás, puede que a lo mejor, puede que sea errada a lo mejor la interpretación, pero el amparo también tiene más vías para que se vaya revisando y se pueda, en caso de que no beneficie a la ciudadanía, pueda generarse una revisión adicional. No sé si hasta aquí hay alguna duda de lo que hemos estado revisando. No, ninguna. Sí, sí, Jess, un amparo puede provenir de un grupo. Un amparo puede ser promovido por la cantidad de personas que tú te imagines. Yo lo voy a más o menos platicar. Cuando fue la reforma a la ley de educación, los maestros presentaron amparos contra esa ley de educación y los amparos, me tocó ver unos amparos, por eso lo sé, venían de a 500 personas. Entonces,
podían ser de 500 personas o como podía ser de una. No me voy a clavar mucho en el tema del amparo, pero yo lo que les diría es, muchas veces, mucha cantidad no significa que sea mejor, sino con que al menos sean unos 2 o 3, pero que estén conscientes de lo que es el amparo, está bien. ¿Por qué lo digo así? Porque muchas veces juntamos toda la lista de vecinos y a la hora de la hora no firman o no, o no sé, a lo mejor ya no coincide su firma con su, ¿cómo se llama? Con su nombre y a lo mejor no lo toman en cuenta. Yo digo que con 2 o 3, 5 o 10, si se quieren unir, pero que todos firmen y que esté correcta su firma con su nombre, no hay ningún problema. De hecho, muchas veces es lo que hacen las colonias, intentar hacer amparos en conjunto. Omar, adelante. Bueno, me gustaría preguntar si entonces lo mejor sería promover el amparo como primer recurso. Mira, yo te diría que dependiendo de si la obra ya se va a ejecutar, el amparo sí se puede promover porque te va a dar la información al momento. El amparo es un poco más rápido que a veces los escritos ciudadanos, porque en el amparo, ya me voy a meter un poquito más técnica, la autoridad le solicita, bueno, en este caso la autoridad del juez le solicita a la autoridad responsable un informe, un informe en 15 días, entonces en esos 15 días está obligado a contestar. En caso de que no conteste, toma como cierto los actos y te da el amparo, que básicamente te da a tu favor las circunstancias. Además de que el amparo puede tener la posibilidad de pausar una circunstancia o un acto. Aquí no lo puse, pero se llama la suspensión. Básicamente no es otra cosa más que solicitarle que en lo que se resuelve el asunto, si se puede suspender ese acto que a ti te ocasiona. Y por aquí vi otras preguntas. Dice, hola, no sé, tocaron el tema, pero ¿qué pasa con la calle? ¿Pero qué pasa con la infraestructura segura? Pavimentaron la calle donde vivo y los autos van bien rápido. Quiero poner un tope, ¿se podrá? Bueno, ahí voy con esa. No, déjame contestarle a Jess. ¿Se debe poner el nombre de cada integrante del grupo o se podría poner el nombre del grupo? Dependiendo. Por ejemplo, si tu grupo no está constituido como persona moral, es decir, que no son una AC y no tienes un acta constitutiva, sí se tendría que poner mejor el nombre de las personas que integran el grupo y que firmen debidamente. Pero si, por ejemplo, en tu caso son un grupo y tienen una asociación civil, muchas veces la asociación civil tiene un representante legal. Entonces, con que la presente el representante legal, pero tendría que anexar el acta constitutiva. Si aún no se ponen en ese proceso, no importa, háganlo de la otra forma, poniéndose todos y firmando todos y no pasa nada, se les toma como personas físicas que están solicitando pues el amparo. ¿Y qué pasa con la infraestructura? Ok, contestándole a Edith, ella dice que pavimentaron su calle donde vive y los autos van rápido. Quiero poner un tope. ¿Se podrá? Sí, Edith, es lo que, por ejemplo, en tu caso, un poquito más atrás lo revisamos. Ahí tienes que identificar qué autoridades, si es el municipio, el estado o la federación. Yo casi le apuesto que a lo mejor si es una calle municipal, será tu municipio y tendrías que solicitar la implementación de infraestructura para reducir velocidades o bajar velocidades. Muchas veces puede ser tan técnica o tan literal como es, que básicamente es pavimentaron la calle, pero las velocidades son altas. Ustedes pueden poner que no pueden cruzar o que no es segura para ustedes y que por lo tanto solicitan un tope o alguna infraestructura que reduzca la velocidad. Y con eso tendrían que presentar un escrito, a lo mejor firmado por 2, 3, 4 vecinos y presentarlo ante la autoridad. ¿Qué pasa cuando no se contesta como autoridad una petición? No sé si alguien sepa qué pasa si una autoridad no contesta tu petición. ¿Alguien sabe, alguien que quiera participar? ¿Alguien que se imagine qué puede pasar? ¿Qué pasa si no contestas como autoridad? Sí, violan un derecho, violan exactamente un derecho, que es un derecho de petición, y esa omisión se puede hacer un juicio administrativo o un amparo y obligar a través del amparo a que la autoridad te conteste y aparte de que te conteste,
vea si tu petición es correcta. Entonces, por ejemplo, aquí en Michoacán, las autoridades o por ley te dice básicamente cuánto tiene para contestarte, que básicamente muchos procedimientos son de 15 días y si no dice plazo son de 30 días. Entonces, si la autoridad no te contesta más o menos en un plazo de unos 30 días hábiles, que a veces es mucho, yo me puedo ir al amparo y decirle, juez, esta Fabiola es un ejemplo, ¿eh? Fabiola, yo le dije que quería el tope de mi casa y no me contestó, ni tampoco me dijo que si era procedente o no. O sea, es una omisión de la autoridad. Y entonces el juez le va a requerir a Fabi y le va a decir, a ver, Fabi, ¿por qué no le contestaste? Entonces, a lo mejor Fabi me contesta y me dice, ¿sabes qué es procedente o no es procedente? Y a lo mejor Fabi me dice, ¿sabes qué? Me contesta y me dice, no es procedente. Y entonces ahora yo también le voy y le digo al juez, ¿sabes qué? Me dijo que no era procedente, pero no me dice por qué. Entonces, no es que se trate como de estar acusando, pero realmente es un recurso y medio que muchas veces no se utiliza, pero que realmente coacciona mucho a las autoridades para que contesten y revisen nuestras peticiones. Entonces, yo sí lo recomiendo. Como dijo Azul, sí te viola un derecho que es el derecho de petición. Entonces, y es una omisión de la autoridad. Perdón, vamos a leer a María del Rosario. Hola, algo similar pasa en mi calle, solo que es una calle, pero transitan camiones de alta carga. Por esto las casas, incluso en momentos, se están agrietando y deteriorando. Yo creo que ahí, sí tendrían que hacer un escrito ciudadano, manifestando las circunstancias que pasan, y a lo mejor ahí tendría que ver el municipio, pues si tiene que hacer el desvío del tránsito pesado, o si a lo mejor tienen que cambiar, no sé qué tipo de pavimento tengan, si pavimento o cemento hidráulico, no lo sé. La verdad es que ahí sí los que sabrían son los ingenieros civiles y la parte de los arquitectos para ver si es correcto pues la carga que está pasando por ahí, o en su caso buscar desviar ese tránsito, pero tendrían que hacer un escrito ciudadano solicitando el por qué. ¿Le puede regresar Azul a la anterior? A la para Edith y para Rosario, por aquí está el escrito ciudadano. Hay que identificar a qué autoridad se va a presentar y en el escrito ustedes plasmar quiénes promueven, o sea, Edith, Yes y Rosario, con domicilio, correo y teléfono de contacto. Solicitamos que se revise la calle Francisco y Madero porque pasa tránsito pesado y las casas se están agrietando y el piso, y consideramos que es un peligro para ¿cómo se llama? Para la ciudadanía. ¿Por qué aplicarían primero el escrito que el amparo? Porque yo creo que tendríamos que saber si la autoridad puede hacer algo antes del amparo. ¿Por qué tendría que ser algo antes de la autoridad? Pues porque a lo mejor la autoridad ni siquiera sabe, a lo mejor no sabe y no sabría de esta cuestión hasta que la ciudadanía no le dice, no le informa que está pasando esta circunstancia. La verdad es que los ayuntamientos, el Estado y la Federación muchas veces pues, no tienen la magnitud de los problemas que pasan a nivel local. Entonces, para mí, por ejemplo, a lo mejor que es un caso en el que no saben, yo primero le haría el escrito. Ya si veo que no me contestan, ya me iría al amparo. Porque en este caso, a lo mejor, si tú le metes el amparo, el ayuntamiento te va a decir, le va a contestar al juez, es que yo no tenía conocimiento, pero ahora que tengo conocimiento, pues va a solicitar que pues le dé tiempo para revisar, pero realmente a lo mejor no tiene conocimiento, entonces yo primero le informaría y si veo que no hace nada, ya me iría al amparo. El escrito y el amparo no están peleados, incluso pudieran presentarse los dos al mismo tiempo. No están peleados en lo absoluto. Si yo quiero presentar hoy el amparo y mañana un escrito ciudadano, lo puedo hacer. No pasa absolutamente nada. Son independientes y ninguno hace que el otro pues quede de lado. Al contrario, los dos se tienen que estudiar, obviamente cada uno por la autoridad correspondiente. A mí me encantaría decirles que les puedo ayudar en todo y o que a lo mejor vamos a poder hacer escritos así de fácil o promover amparos,
Pero en caso de que ustedes requieran una asesoría un poquito más amplia, en el Poder Judicial tienen un Instituto Federal de la Defensoría Pública, por ahí les dejé el código QR que los debería redireccionar, me parece que a la página de las defensorías, para que ubiquen en dónde está la defensoría en cada ciudad. Y también tenemos las defensorías jurídicas, que esta me parece que te debe redireccionar a las administrativas. ¿Hay qué servicios generalmente te pueden ayudar a, bueno, darte una asesoría, una orientación o una representación? Muchas veces el asunto, o sea, para definir cada una, el asunto no es de un amparo, o a lo mejor no se requiere el amparo, pero te dan una orientación. Y en caso de que sí sea el amparo o el juicio administrativo, te ayudan con la representación. Lo que tienen estas defensorías es que es gratuito y pues en su caso pues se puede hacer el aprovechamiento de cada una de ellas. Por ejemplo, aquí en Michoacán tenemos una defensoría administrativa, entonces casi que cualquier asunto se puede llevar a través de los servicios gratuitos de estas defensorías. Yo muchas veces les sugiero que si que el asunto es amplio, o busquen a lo mejor algún colectivo que tenga jurídico con el cual puedan utilizarse, o busquen una defensoría jurídica que les ayude, porque muchas veces, pues a lo mejor ellos van a ser los técnicos en ese tema y les pueden ayudar de mayor forma para que ustedes se despreocupen en ese asunto. Pero en caso de que no encuentren, pues ya a la brava, yo les recomiendo que muchas veces, si alguien se anima a presentar un amparo, pongan en internet cómo hacer un amparo, y de verdad que les van a salir como videos y contenidos a morir de cómo hacerlo, incluso hasta formatos. No se necesita más que una hoja. Si quieren ser más explícitos, se puede hacer un amparo hasta de 200 páginas, como ustedes lo consideren. Pero en caso de que se animen, pues también hay mucho material y contenido a través del cual se puede tener como toda la información para que se pueda presentar y sea viable. Si tienen dudas o comentarios, pues ahí les dejé mi correo y les dejé mi teléfono personal. Eso sí, nada más les pido un WhatsApp antes de que me puedan marcar o algo, no por otra cosa, pero últimamente los bancos te quieren ofrecer muchas tarjetas y no contesto ya números raros. Y bueno, creo que no sé si hay comentarios o son aplausos ahí, María Fernanda y Bon. No sé si lo dijiste, a lo mejor porque llegué tarde a la reunión, pero más o menos ¿cuánto tiempo lleva en promedio un proceso de amparo? ¿Y No qué lo dije. y qué posibilidades realmente, digo, para que no se desesperen, pues, porque muchas veces los amparos llevan cierto tiempo? Si un amparo nos fuera bien en términos cortos, serían de 2 a 3 meses. Suponiendo que la autoridad conteste en tiempo y forma y que no haya como presentación de muchas pruebas, serían en unos 3 meses más o menos. Pero un juicio de amparo ya largo ya te conlleva alrededor de unos 6, 8 meses más o menos. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, sobre todo en materia de movilidad, sí presentan pruebas. ¿Qué es lo que a veces decimos? ¿Por qué no construyes una calle o una ciclovía? Y te presentan a lo mejor pruebas, pues, de ingresos o de egresos, y en lo que hacen como el estudio de eso, se puede tardar un poquito más. Muchas veces presentan, oye, pues que vámonos a la calle. Yo nunca les recomiendo que hagan pruebas, que, por ejemplo, si ven que hay pruebas como muy técnicas, hay gente que dice, ay, pues pide que vayan a la calle y que supervisen. Ok, si eso sirve en algo, adelante, pero si no tiene sentido el que ustedes pidan como que vayan a la calle y caminen y todo eso, no lo pidan porque se alarga. O sea, al final de cuentas ustedes están siendo la autoridad que salga a la calle y que haga a lo mejor una prueba técnica. Si tiene a lo mejor algún sentido, sí, pero si no se conflictúen en esa circunstancia. Pero básicamente yo creo que le he hecho como unos de 6 a 8 meses, un promedio. Un juicio ya muy, muy, muy largo, sí puede llegar a durar 2 años o cosas así, pero por eso es importante que también, si por ejemplo van a pedir una suspensión de una obra o algo así, sí lo soliciten para que en lo que está el amparo no se siga construyendo la obra, por así decirlo. Es un ejemplo.
Pero es muy buena pregunta, Bon. Va, gracias. Yo tengo una duda. En caso, por ejemplo, en una avenida principal, ya existe a lo mejor una ciclovía, eh, o sea, que nada más están marcados como el carril, pero no tiene, digamos, como la contención, ¿no? O, por ejemplo, los coches nunca lo respetan, o los camiones, autobuses o lo que sean, todo el tiempo están invadiendo esa ciclovía. Y yo pido, por ejemplo, que pongan, no sé cómo se llaman específicamente, pero estas barritas de contención. Yo ¿Confinadores? puedo, ¿cómo, perdón? Sí, no sé si son confinadores, que Ah, básicamente son... creo que sí. Sí, sí, yo pido que pongan los confinadores, o sea, ellos también me pueden responder en dado caso como que no hay presupuesto para eso y no hacerlo y aún, o sea, si ellos me dan como esas pruebas, no están violando mi derecho. Ah, ahí te va. A lo mejor, mira, vamos a pensar que lo pides ahorita en agosto, ¿no? Que tú vas eres ciclista y te dicen, ¿sabes qué? No tengo presupuesto. Ok, no tienes presupuesto, pero te solicito que en el siguiente presupuesto anual de inversiones o en el siguiente presupuesto de obra pública consideres la adecuación de la ciclovía, toda vez que pues esta no cumple con los criterios de los principios que señala la ley de movilidad. Yo le recomendaría mucho que le den una leída a la ley de movilidad, no me acuerdo si el primero o el segundo, creo que es el primer título. El primer título es una cosa hermosa que habla sobre pues, el derecho a la movilidad y sobre los principios, la accesibilidad y muchas cosas, pero lo más bonito es que te das cuenta todo lo que están obligados las autoridades. Sí, es una utopía en muchas cosas porque realmente nadie tiene tanto dinero para adecuar tan rápido, pero hay un apartado ahí que dice el principio de progresividad, que básicamente el principio de progresividad, eso lo voy a añadir a la siguiente diapositiva, pero el principio de progresividad significa que las autoridades de forma gradual tienen que ir adecuando y adaptándose adaptando como este derecho a la movilidad de forma progresiva y gradual. Es decir, yo estoy a lo mejor obligado a darte una ciclovía adecuada. ¿Y sabes qué? En este presupuesto no tengo la lana para hacerlo. Pero bajo el principio de progresividad y gradualidad, estoy obligada a que en la medida de lo posible, en los años subsecuentes, esa ciclovía mejore de forma gradual, porque claro, nadie está obligado a lo imposible, pero sí estamos obligados a cada día a hacerlo mejor. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer cada día de forma gradual y progresiva? O sea, a lo mejor, ¿sabes qué te dicen? No sé cuánto mide la ciclovía, a lo mejor supongamos que son unos 5 kilómetros, ¿no? Me estoy imaginando. A lo mejor, y este año adapto 1 kilómetro, y el siguiente año le doy presupuesto y adapto los demás, los siguientes 4 kilómetros, no sé, pero lo ideal es que de forma progresiva y gradual las autoridades lo puedan hacer. De verdad, échenle un ojo a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Si la buscan luego en Google les tiene que salir, si no, ahí vamos con Azul colgarles el link. Pero el primer título es súper bonito porque te habla de un montón de cosas que las autoridades tienen que hacer y están sometidos a hacerla. Tal vez no ahorita en este momento, pero lo tienen que hacer en algún momento. Y lo que te sugiero es que si en este momento te dicen no tengo dinero, ok, no tienes, pero presupuéstalo. Nadie te dice que nadie te está diciendo o no estás, ¿cómo decirlo? No estás impedido para poder presupuestarlo en el siguiente año. Así. Juan Manuel Verdera Maldonado. Ay, nada más, Gerald, pues ya que hablaste de la progresividad, no sé si también mencionaste temas relacionados a ajustes razonables. No lo mencioné. Pero adelante, Bon. Miren, aquí tenemos a un maestro de la movilidad. Juan Manuel, aprovechando, Bon es un crack en la movilidad y síganlo en redes sociales, no me despido esa promoción yo primero él, pero Bon habla de un tema muy importante. Bon, ¿quieres exponerlo? Pues es que, digo, ya que lo mencionaste, la progresividad, hay mucha relación entre el término de ajustes razonables y la progresividad, porque al saber que los presupuestos son finitos y que no
necesariamente se va a poder realizar todas las cosas que se soliciten. Cuando se habla de ajustes razonables, son de cuestiones que a lo mejor no se van a poder incorporar en el proyecto, pero en algún momento se van a tener que realizar por la cuestión de progresividad, ¿no? Entonces los proyectos no necesariamente van a nacer con todos los elementos que uno quisiera, sin embargo, pues se tendrán que considerar en una fase posterior, ¿no? Entonces, Es- nada más porque también es importante, la ley lo menciona, entonces para que también estemos enterados, ¿no? O para que también lo tengamos en cuenta y lo consideremos a la hora de hacer la solicitud. Ujú. Es correcto. Como dice Bon, muchas veces los proyectos nacen por fases o muchas veces también puede ser que una vez ejecutada una obra te des cuenta que no es adecuada ni cumple con los criterios pues de seguridad y de comodidad, ¿no? A lo mejor construir una ciclovía pero no tiene iluminación y a lo mejor en ese momento no se pensó, pero el arbolado fue lo que creció y a lo mejor dices, bueno, tengo que hacer un ajuste para que pueda quedar conforme, ¿no? Entonces, muchas veces también la obra está supeditada a un mejoramiento. Por ejemplo, el tema este, de las ciclovías, muchas veces, digo, las generan y tienen muchas deficiencias y muchas veces, conforme va pasando el tiempo, muchas veces si el ciudadano no es el que se queja, la autoridad cree que está bien a veces, ¿no? Pues, pero muchas veces yo creo que en este caso sí tenemos que solicitar las adecuaciones que sean necesarias e ir solicitándolo. Muchas veces la autoridad no está impedida para llevar el proyecto en fases, o sea, a veces es hasta una forma, ¿no? A veces así se la llevan y te avientas 4 kilómetros y después te avientas los otros 4 kilómetros, pero es poco a poco e irle solicitando también a la autoridad que lo siga generando. Es posible retomar el seguimiento de un escrito del que no se recibió respuesta ya fue hace más de un año. A pesar de que la construcción ya concluyó, ¿qué se recomienda en este caso? Sí, yo creo que sí. Muchas veces, cuando presentamos un escrito, llevamos una copia. Bueno, yo tengo entendido que todo el mundo sabe, pero si no, siempre que presentes un escrito hay que llevar una copia, porque en esa copia te ponen un sello de recibido o un famoso acuse, ¿no? Que se te recibió. Entonces, si tienes un año que no te contestaron, vuelve a solicitar por escrito ahí, ¿por qué no te contestaron? O en la vía directa, vete al amparo porque no te contestaron por la omisión de respuesta. Si vieras, me tocó ver, me tocó ver el otro día un juicio porque no se le contestó a una persona hace como 15 años, pero tenía su acuse y lo reclamó y era válido la pretensión. Entonces, no tengas miedo de que si ya pasó un año, no, al contrario, hay que ver por qué no se contestó y no importa, o sea, no es que caduque, más bien la autoridad sigue sin contestarte. Entonces, yo creo que sí vale la pena que lo pueda retomar. Ujú. Ándale, mira, Ivonne Sánchez comenta muy bien, un escrito en alcance el primero. ¿Qué significa en alcance? Que a veces puede escuchar técnico, ¿no? En alcance es, yo te presenté esto en esta fecha y en alcance, o sea, literal es como la palabra que alcanza a este escrito. En alcance el escrito presentado hace un año, quiero saber por qué no se ha generado la petición solicitada. Entonces, también se puede hacer un escrito en alcance. Se puede relacionar, si vas a presentar un escrito ciudadano, yo sugeriría que señalaras que qué pasó con el primer escrito, que en alcance a ese, qué pasó con el primer escrito y por qué no te dieron respuesta, o qué ha pasado con esa solicitud. Aunque también se podría considerar que en el caso de Lucía ya le violaron su derecho a la, ¿cuál era? ¿A la qué? Sí, sí, a la de petición. Es lo primerito que comentábamos, que ya podría promover ni siquiera un amparo, o si no, un segundo escrito. La verdad es que muchas veces depende ya de cada persona. Sobre todo, también tiene que ver mucho, no sé si aquí tengamos colectivos o no, pero muchas veces los colectivos están trabajando con el municipio, como por decirlo de forma pacífica, ¿no? Que llevan una relación adecuada en donde a lo mejor los toman en consideración en mesas de trabajo o en circunstancias. Si a veces tienen esa cercanía, o sea, háganlo de forma escrita.
Si no, pues ya directo al amparo, o sea, no hay tema, pero muchas veces yo sugiero que si tienen cercanía, pues lo pueden generar así, pero jamás, jamás, jamás dejen las cosas de forma verbal. Es lo peor que puede pasar, porque para la autoridad no hay nada, ni una obligación, ni nada que le pueda dar seguimiento. Entonces, de palabra nunca, aunque haya ido el de obras públicas a su colonia y les haya dicho, sí te voy a arreglar ¿cómo se llama? La banqueta y el drenaje y lo que quieras, ok, está bien, pero, a ver, fulanito de tal, toda vez que fue a la colonia, usted dijo que iba a hacer esto y el otro, le solicito que arregle la banqueta y el alcantarillado, ¿no? Es un ejemplo lo del alcantarillado. Y se lo presentan, pero jamás dejen las cosas en palabra, que esté asentado en minuta, en lo que quieran, pero nunca, nunca, nunca de palabra, porque la palabra no existe, o sea, se queda en el viento. Y con un escrito en papel, sí pueden hacer muchas cosas, pero en palabra nunca. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Justamente lo que acaba de poner Bon en el comentario. Cuando hay cambios de administración, relevos en los cargos públicos, etcétera, etcétera, muy pocas veces hay seguimiento o un archivo, o te entregan o dejas una relación de las situaciones que tiene uno en pendiente. Entonces, eso da pie a que cuando hay pues alguna situación que están pidiendo, ya hice el primer escrito hace como 5 años, no me dieron respuesta, pues realmente no hay un antecedente de fondo, hablando como funcionario público, y pues ahí es difícil retomar el caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en esa situación? ¿Tendrían que volver a ingresar? ¿Tendrían que irse directo al amparo? ¿Qué podría ser ahí? Marte, fíjate que es una muy buena pregunta. Marte, y creo que hace lo pone en las circunstancias y demás. ¿Qué tal que como funcionario público yo entro y a lo mejor presentó Azul un escrito en marzo, ¿no? Hoy lo presentó y Marte llega en septiembre. ¿Qué pasa si se perdió? Pues básicamente Azul sigue teniendo el derecho porque Azul tiene un escrito y tiene un acuse y sigue siendo una obligación. A lo mejor la responsabilidad, a lo mejor tú dices, oye, pero a mí no me lo entregó, yo no sabía que estaba pendiente y demás, pero eso ya es una cuestión administrativa que tendrá que verse a través de la Contraloría, porque cuando se hacen esas entregas-recepciones, en teoría debería haber un control de asuntos pendientes, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? La verdad es que a veces en la administración pública, muchas veces, sobre todo cuando no pueden hacer nada o no les interesa, pues dan carpetazo y cajonazo a los escritos y ahí queda, ¿no? Entonces no es hasta que se presenta un amparo o un juicio administrativo que te das cuenta que había una petición y que tú como funcionario nunca te enteraste. Digo, a lo mejor, Marte, tú en tu caso en específico, como autoridad, bueno, ya que te das cuenta que hice la solicitud, yo le contestaría aunque estuviera el juicio de por medio y a la autoridad le diría que no se tenía esa circunstancia, que no se conocía de esa petición ni como un asunto pendiente y podrías adjuntar tu entrega-recepción y con eso pues podrías comprobar que tal vez en los archivos de asuntos pendientes jamás se te dijo que tenías una solicitud pendiente de Azul y ahí te la liberas un poquito con el juez, pero le das contestación y también dice al juez, sin embargo, toda vez que ya advertí que ya sé que sí estaba esa circunstancia, ya le di contestación a la ciudadana. Y ya, podría ser un poquito la forma. Sí, Marte. Nuevamente yo. Bueno, ese supuesto fue desde la perspectiva de funcionario, pero también conozco la parte de colectivo, y ahí es donde de repente lo que uno solicita, lo que uno pide, a veces no es alcanzable. O sea, cuando uno está al lado del activismo, del colectivo, pues uno pide todo, ¿no? Y resulta ser de que cuando hay respuestas, las respuestas son así, ya regresando al tema de la progresividad y de lo que se puede alcanzar, etcétera, etcétera, y eso llega a generar mucha frustración y llega a generar mucho problema desde el punto de vista colectivo. Ahí, más que una pregunta, es así como una sugerencia
para si hay alguien aquí quien está en ese supuesto de colectivo y que está solicitando o queriendo solicitar un amparo, pues que sea, no sé, cómo decirlo, que sea razonable lo que se pida y alcanzable sobre todo, ¿no? Porque los proyectos efectivamente nacen en etapas, efectivamente nacen por pasos, pero luego por solicitar algo muy elaborado y por dar contestación o por atender la solicitud, pudieran generarse proyectos que no responden propiamente a las necesidades, sino a cumplir por cumplir. Eso es todo. Gracias. Yo concuerdo con Marta, y si hay algo sí también, o sea, sí es importante, ¿no? O sea, a lo mejor si queremos que toda la ciudad tenga ciclovías, pues a lo mejor nos van a mandar, pero sí a volar. Pero si a lo mejor le decimos que necesitamos una red de ciclovías o que las ciclovías que están se conecten, ya el municipio verá si hace a través de una ciclovía, si busca carriles compartidos, si baja, regular la velocidad para que, o sea, miles de formas y circunstancias y estrategias existen. Solo que muchas veces también digo, y yo lo veo un poco más ahora, es que también los gobiernos quieran, o sea, si los gobiernos traen agenda y traen en el tema de la movilidad, van a hacer algo. Si no lo tienen en la mira o en la perspectiva como algo importante, no lo van a hacer. No sé si por aquí tengamos colectivos o no, pero realmente si alguien tiene colectivos o es parte o le interesa la movilidad, en este momento yo le diría, ¿saben qué? Hagan un escrito donde soliciten a las y los candidatos a las presidencias municipales o a los legislativos o lo que puedan, que tengan en la mira la agenda de la movilidad, la infraestructura y el presupuesto para la obra pública, para adecuar la infraestructura que ya existe y que lo tengan como algo que ganen o pierdan. O sea, yo por eso diría, se darían a todos los candidatos y soliciten que es importante que lo tengan para que cuando ellos construyen su agenda de trabajo, gane quien gane en su ciudad, sepan que el tema de la movilidad es algo que se está solicitando. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Como las redes sociales, los cochistas, por ejemplo, lo voy a decir así, son los que inundan de comentarios negativos en temas contrarios a la movilidad, pues a los candidatos son lo que leen a veces y lo que escuchan, porque también no están informados, ni son muchas veces gentes en materia de movilidad, pero si saben que hay un grupo que es un interés, que a lo mejor incluso hay una ley que está promoviendo el derecho a la movilidad, pues a lo mejor y se preocupan, a lo mejor y ya empiezan a tenerlo en el radar. Muchas veces es eso, ponerles, oye, el derecho a la movilidad, el derecho a la ciudad, hay que a veces acercarles esos temas, porque a veces de verdad son, pues no decirlo ignorantes, pero tienen mucho desconocimiento en ese tema. Entonces, si tienen oportunidad, pues adelante. No importa que sea Marta Ayala solo, o que sea María Fernanda o el grupo de Yes, háganlo. Para nosotros es importante, háganlo en lo general y distribúyenselo a todos. Y con eso también van trabajando y van progresando también. Gracias. Fíjense que yo en la campaña del 18, yo era un colectivo ciudadano promotor de la movilidad. Y ahí, junto con una asociación civil que por ahí vi que está conectado alguien de esta asociación, hicimos ¿cómo decirlo? Una firma de compromiso, citamos a los candidatos, todos los candidatos, en ese momento era para la alcaldía de Morelia, los citamos obviamente por separado, ¿verdad? Y los hicimos firmar en una lona que se comprometían a incluir políticas de movilidad sustentable en sus planes de gobierno. Y como ustedes bien lo mencionaban, pues ganen o pierdan, pues por lo menos ya se llevan esa inquietud de qué es movilidad sustentable, porque efectivamente, o sea, desgraciadamente, y eso hay que decirlo con todas sus letras, no hay el conocimiento propiamente de los candidatos, ni de sus asesores, ni de sus equipos de campaña sobre estos temas. O sea, se llega a caer en el nivel más burdo de representación, que es, pues me subo a la bicicleta y me pongo a saludar a todo mundo en la avenida y ya,
ya promoví la movilidad sustentable cuando pues es algo más que eso y requiere un poco más de esfuerzo que eso. Entonces, de repente es un poco difícil acercarles el tema, al menos esa fue mi experiencia en ese momento, porque pues sí, te dicen que sí, que vamos a firmar y todo eso, pero realmente no tienen la noción, no tienen la sensibilización del tema. Ahora sí, gracias. A mí me parece que es una estrategia excelente, Marte, ¿eh? O sea, no lo había pensado, pero es eso, firmaste, no una lona, pero a veces puede quedar un poco más protocolizado, ¿sabes? Como aquí está, o la foto, y hasta ellos luego dicen, ay, güey, pues sí me tomé la foto con aquellos colectivos de movilidad, pues hay que ver qué hacemos, aunque sea de dientes para afuera, pero pues sí, o sea, muy buena estrategia, Marte, ojalá que también se pudiera replicar, ahora en estas elecciones con más colectivos. Bon, ¿quieres decir algo más? No, pues nada más que también siempre revisen los instrumentos de planeación existentes de la ciudad, porque derivado de los instrumentos de planeación, como puede ser un programa municipal, un PMDU, que es un programa municipal de desarrollo urbano, o algún otro que puede ser a lo mejor de centro de población o algo, seguramente puede que vengan acciones relativas a movilidad que están forzados a hacer las autoridades y que no necesariamente se sabe que existen, ¿no? Ujú. Entonces siempre tenerlo presente para que con base a eso también se puedan apoyar. Sí, es correcto. Y sí, como dice Marte, de su firma del 18 a hoy en día no había una ley de movilidad, ni había algunos otros estados que tenían o que contemplaban ya una ley o el derecho a la movilidad. Incluso hay estados que contemplan el derecho a la ciudad. Entonces, yo creo que ya hay más cosas con las que se pueden hacer uso y pues ahora sí que hacer que los candidatos y candidatas y las agendas incluyan estos derechos. Pues creo que ya es todo ahora sí. Muy Bueno, bien. pues yo nada más agradecer a todas, a todos y a todas por el espacio, y también por la retroalimentación. Muchas gracias. Es importante también siempre estas ideas y estas participaciones. Y bueno, si quedan dudas, pues ya saben dónde. Y ya cualquier cosa, pues ahí con Azul. Si quieren la segunda parte del workshop, nos la aventamos con Azul. Sí. Muchísimas gracias, Geraldine, y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Sus aportaciones súper valiosas y pues bueno. Hasta luego, entonces.